Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a revisar el tema de momento magnético. Antes de empezar, muchachos, ¿alguien quiere expresar algo, alguna pregunta, algún comentario acerca del trabajo que ya tienen en curso? Adelante, por favor, los escuchamos. Em, Profe, de hecho yo tuve problemas con el ejercicio 4 el ejercicio de mañana. Ajá, bueno, Este, me termina dando otro resultado. Según lo que vi, es por la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. ajá. Pero me gustaría ver más eso. Que revisemos la conversión de la velocidad. Mm, y por consiguiente un poco el resultado. Es la de la partícula. Mm, ujú, Paquete de eh, partículas alfa, ¿no? sí. Bueno, a lo mejor ahí me equivoqué a la hora de. Es que al final corregí los datos. Se me hace que no lo corregí en el problema. Bueno, revisamos, Diego, gracias. Muchachos, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Vale, vamos a empezar entonces, bueno, vamos a empezar con eso para que no haya pierde, porque seguramente los demás no tienen preguntas porque a lo mejor todavía no los han intentado. Vamos a revisar ese problema para ver si no tiene un error y todos vayan a tener la misma situación. Voy a compartir mi pantalla entonces y vamos a revisar esos problemas. Sí, sí, creo que hay un problema. Digo, con los datos, hice la corrección aquí en mi resultado y no corregí los datos en el problema. A ver si toma nota, lo voy a hacer terminando la Ok. sesión para que no haya problema, pero si tomas nota, Diego, esta velocidad debe ser de 90, no de 80, sino de Ah, 90 ok. por 10 a la 4 Sí, sí. kilómetros por hora. La, Ok. creo que nada más es lo único que cambia. Y la carga es de 10 milicoulombs. Ok, ok, sí, sí. No, y me falta también otra cosa, a ver. Y la inducción magnética es de 2.5 teslas, no está todo mal. Hago la corrección y vuelvo a publicar Lo único que Ok, corregí fue el resultado, pero no los datos. Entonces, al término de la sesión corrijo y vuelvo a publicar estos problemas. ok, profe. Gracias por la observación, Diego. Gracias, profe. Bien, vamos entonces a pasar al tema del día de hoy. Voy a compartir mi presentación. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a revisar este tema de momento magnético. Y el momento magnético tiene que ver con, pues, un giro
que podemos conseguir, o la intención de giro que podemos conseguir cuando colocamos una espira, un conductor doblado dentro de un campo magnético. Este momento magnético también se denomina como el efecto motor. De hecho, es el principio de funcionamiento de los motores eléctricos. De ahí es su importancia. Cualquier motor eléctrico basa su funcionamiento en este principio, en el principio de que un conductor doblado en forma de una espira, que es recorrido por una corriente eléctrica, genera fuerzas, genera un par de fuerzas en direcciones contrarias. Bueno, más bien en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Y que además, como puede girar sobre un eje, pues esto genera que este conductor, si se le da la libertad suficiente, puede girar y entonces convertir esta interacción de dos campos magnéticos en un movimiento, que es precisamente lo que hace un motor eléctrico, convertir electricidad en movimiento mecánico. Entonces aquí lo que tenemos representado en la parte central es precisamente una espira. Lo que veríamos es pues dos conductores, un conductor en la parte derecha superior, en el cual está entrando la corriente eléctrica y después daría vuelta y, perdón, al revés. En la parte izquierda de abajo tendríamos un conductor en el cual está entrando la corriente, pues está la crucecita, luego daría la vuelta hacia arriba y saldría por el lado derecho superior, y lo que vemos es la punta de la flecha. Entonces ahí veríamos la corriente que está saliendo de ese conductor. Entonces esto es digamos, el corte de una espira cortada, y si esa espira es sostenida en la parte central y se le da la libertad de que se mueva, entonces cuando se coloca esa espira dentro de un campo magnético, pues el campo magnético que está ahí fijo y el campo magnético que genera el propio conductor, pues interactúan y generan un par de fuerzas que se refleja en un giro de este cuerpo, una intención de giro, y bueno, puede aprovecharse para generar movimiento mecánico. Este mismo principio del momento magnético es el que se utiliza en los medidores analógicos que sirven para medir características eléctricas. Básicamente sirven para medir corrientes, aunque con ciertas adaptaciones pueden medir voltajes. Entonces estos medidores analógicos están basados también en este principio. Y eso es lo que tenemos en las imágenes de la izquierda y de la derecha, precisamente cómo están conformados estos medidores analógicos basados en este principio del momento magnético. Eso es lo que vamos a ver en estos días, en estas primeras horas de esta semana. Bien, muchachos, vamos a continuar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Puedo pasar a la siguiente? Bien, gracias por el comentario. Bien, vamos a ver entonces en el tema del día de hoy es el momento de una espira con corriente, desde luego corriente eléctrica que está colocada en un campo magnético. Ya habíamos visto lo que era una espira. Aquí se las muestro de nuevo. Esto es este conductor doblado, en cierta forma, en este caso es una forma prácticamente rectangular. Aunque habíamos hablado de espiras circulares, bueno, puede tener cualquier forma. Esta es una de las formas más habituales, porque es más eficiente, pero también pueden ser circulares, cuadradas, y entonces esta espira se hace circular una corriente eléctrica a través de ella, y se coloca dentro de un campo magnético, pues ocurre este efecto que se llama el momento magnético. Este efecto lo vamos a simbolizar con la letra tau. Se llama tau, es una letra griega que se llama tau, es como una T pero más estilizada, y de esa manera simbolizamos el momento magnético.
Y vamos a ver cómo se da esto. Regresamos a la lámina. Aquí tengo representado el campo magnético que entra en esta superficie de la pantalla en este caso. Por eso están marcadas con esas crucecitas. Es un campo magnético uniforme que está presente ahí en toda esta región donde está colocada la espira. Y entonces si a esta espira le hacemos circular una corriente eléctrica, bueno, aquí no se ve, nada más se ve el rectángulo, pero vamos a suponer que por aquí estuviera la entrada de la corriente y por aquí estuviera la salida, por ejemplo. Aquí estaría entrando una corriente eléctrica en esta dirección. Y entonces esta corriente eléctrica que entra en esta dirección, pues circula a través del espira en esta parte del lado izquierdo, en dirección vertical hacia arriba. Y entonces si nosotros hacemos con nuestra mano izquierda, hacemos el ejercicio de determinar la dirección de la fuerza que está presente en este conductor, pues veremos que mi dedo índice apunta a la dirección del campo, mi dedo pulgar la dirección de la corriente, pero mi dedo medio la dirección de la corriente y mi dedo pulgar apuntaría a la dirección de la fuerza. Por eso esta fuerza 4 tiene esa dirección, estaría apuntando hacia la izquierda. Y luego, a medida que circula la corriente por este conductor y da vuelta en la segunda parte, en la segunda sección de la espira, en la parte vertical que está arriba, entonces, si nuevamente hacemos este ejercicio con la mano izquierda para determinar la dirección de la fuerza, pues vamos a ver que va a tener precisamente esta dirección que está marcada aquí, esta fuerza 1, que tiene una dirección vertical hacia arriba. Y si seguimos más a la derecha, por el costado del lado derecho, perdón, vertical, vamos a ver que la fuerza se ejerce en dirección hacia la derecha. Y lo mismo pasa con cuando llegamos a la última sección de la espira, que está abajo horizontalmente, la fuerza se va a ejercer en dirección vertical hacia abajo. Entonces, si analizamos un poquito esto, vamos a ver que pues, prácticamente las fuerzas se eliminarían aquí, pues porque están las dos en la misma dirección, pero en sentidos contrarios, y entonces esto pues simplemente no daría ningún efecto. Pero la idea es que ahora este espira no esté simplemente así, sino que esta espira pueda girar con respecto a estas costados, el que se sostenga de alguna manera. Puede ser, pudiéramos sostenerla con un par de hilitos o con algo que pudiera darle libertad de giro. Y entonces podríamos aprovechar las fuerzas que se dan en la parte superior e inferior de esta espira. Estas sí las podríamos aprovechar, aunque estas se van a anular. Estas sí las podríamos aprovechar para lograr que esta espira comience a girar de esta manera. Si nosotros la sostenemos de alguna manera por estos costados, hacemos que circule una corriente y la colocamos en un campo magnético, vamos a lograr que esta espira realice este movimiento, debido a esas fuerzas que se presentan, a esta fuerza 1 y esta fuerza 3, la fuerza 2 y la fuerza 4, si se anulan, pero la fuerza 1 y la fuerza 3 nos generan un par de fuerzas. Aquí está nuevamente eso mostrado. En este caso estamos viendo la espira como si lo estuviéramos viendo de costado. Estaríamos viendo esto, pero ahora así. Por eso solamente vemos una línea. Y entonces así lo estaríamos viendo. Y entonces vemos que las fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 3, son fuerzas que son paralelas, pero que están separados una cierta distancia, entonces pueden generar un par a la hora de ponerle a esta espira o esta bobina un punto alrededor del cual pueda girar. Pero antes de ir a eso vamos a revisar un poquito aquí un poco de la teoría, vamos a recordar un poco de la teoría de sus cursos, por ejemplo, muchachos, de su curso de física 1, ¿alguien se acuerda cómo podemos calcular el momento de una fuerza? ¿A qué es igual el momento de una fuerza? Lo veíamos cuando veíamos una
una viga y veíamos fuerzas que estaban aplicadas en él, fuerzas paralelas que estaban aplicadas en él que lo hacían girar o lo mantenían en equilibrio. ¿Alguien se acuerda? ¿A la suma de fuerzas? ¿Por qué más? ¿Qué más implica aparte de las fuerzas? ¿Alguna idea? ¿Alguien más se acuerda, muchachos? Ya nos dio Brittany una de los elementos que interviene ahí, la fuerza. ¿Qué otra cosa estaba ahí implicada para generar un momento, una intención de giro o un giro de un objeto, de un cuerpo? ¿La dirección? No. La dirección tiene que ver, pero falta algún elemento nada más. ¿Qué es otro elemento? ¿Alguien se acuerda, muchachos? El ángulo generado. El ángulo, tiene que ver el ángulo con con la forma en que interacciona con esa fuerza, pero vamos a refrescar un poquito. El sentido sería. Ajá, pero vamos a refrescar un poquito. Para empezar, este momento era un vector, porque era una cantidad que tenía magnitud, dirección y sentido, y era resultado del producto cruz de dos cosas, de una fuerza y de un brazo de palanca. Un brazo de palanca que es una distancia perpendicular a la aplicación de la fuerza, y entonces cuando tenemos una fuerza aplicada sobre un cuerpo a una cierta distancia, lo que hace es tenderlo a hacerlo girar. Entonces, si recordamos la definición del producto cruz de dos vectores, muchachos, a ver si de eso sí nos acordamos. ¿A qué es igual este producto cruz de la fuerza F por el brazo de palanca B? ¿Cómo podemos calcular la magnitud de este momento? Por definición, un producto cruz de dos vectores, ¿a qué es igual? ¿Alguien se acuerda? Pues sale un vector perpendicular a los dos. Ajá. Sí, Bueno, es la multiplicación de las dos magnitudes ajá. por híjole. No, bueno, es que solo sé que el vector resultante es un vector perpendicular a los dos vectores. Ajá, en este caso este vector momento es como la fuerza, en este caso que hemos estado viendo en los días pasados, es un vector perpendicular a los dos, tanto a la fuerza como al campo, al brazo de palanca. Pero ahorita en este caso nada más su magnitud es, por definición de este producto cruz, es la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo de palanca y por el seno del ángulo que forma. Efectivamente, la dirección, como nos dice Emiliano, es una dirección perpendicular a ambos vectores, como lo es la fuerza en este caso también, que debemos estar analizando la semana pasada de la fuerza magnética en en una partícula o en un conductor. Pero bueno, ahorita ya aquí pusimos lo que es la magnitud, cómo calculamos la magnitud de este producto cruz de dos vectores, que es un vector fuerza y un vector brazo de palanca. Y bueno, vamos a recordar, muchachos, eso lo acabamos de ver la semana pasada, cómo puedo calcular la fuerza en un conductor rectilíneo, la magnitud de la fuerza en un conductor rectilíneo que está colocado dentro de un campo magnético, que desde luego está circulado por una corriente. ¿A qué es igual esta fuerza? Eso sí lo acabamos de ver, lo están haciendo en sus ejercicios. Sería la carga por la velocidad por la intensidad. Bien, eso es para una partícula, eso es cuando una partícula está moviéndose ahí en el campo, pero en este caso son muchas partículas dentro de un conductor. ¿Cuál es? Se transforma esa ecuación de alguna manera y hay otra manera de determinarla, que ya no tiene que ver nada más con la carga de esa partícula, sino con la carga de muchas partículas que están moviéndose a través de ese conductor. ¿A qué es igual la fuerza en un conductor? Muchachos, lo acabamos de ver la semana pasada. ¿De qué depende la fuerza en un conductor eléctrico colocado en un campo magnético?
Sí, También tiene que ver con el aire, con el área. no, bueno, esto que vamos a calcular, sí, pero ahorita nada más estamos viendo, por ejemplo, la fuerza que es esta fuerza 1. ¿Cómo puedo calcular la fuerza de este tramo del conductor que está colocado perpendicularmente en este campo magnético? Entonces sería con la distancia, ¿no? Con la longitud. Con la longitud, así es, tiene que ver con la longitud. ¿Con qué más? Con el número de partículas. El número de partículas que están recorriendo esto en un cierto tiempo, eso se llama ¿cómo? Ya la subrayé. La intensidad de corriente. Intensidad de corriente y qué más, pues el campo magnético en el cual esté colocado. Entonces, si juntamos todo eso, podemos calcular la fuerza que experimenta este conductor. Entonces, para que lo recordemos, esta fuerza es el vil. La fuerza en un conductor es el vil. Es la intensidad de campo magnético por la corriente que circula por ese conductor, por la longitud de ese tramo del conductor que está perpendicular al campo magnético. Y si no hay perpendicularidad, pues habríamos de afectar esto por el seno de teta. De hecho, El seno de el seno de teta, que es el ángulo que forma el conductor con el campo magnético. Perdón, ¿nos decías algo, Vanessa? No, nada, mencionaba lo del seno. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a combinar estas dos cosas, muchachos. La fuerza es el vil seno de teta, y entonces lo voy a sustituir acá para calcular el momento que produce esta fuerza. Pero bueno, lo voy a hacer recordando que ahora no voy a calcular un momento mecánico, sino un momento magnético. Entonces voy a escribir el momento magnético, va a ser igual a la fuerza, que es el vil seno de teta. Cuando me quiero acordar de la fuerza, me acuerdo del vil seno de teta y ya no le batallo para recordarme cómo calculo esa fuerza. Y entonces el brazo de palanca, bueno, aquí está simbolizado con esta B. Algunos lo manejan como una R, vamos a suponer que aquí fue esta B. El brazo de palanca, y hasta aquí el seno de teta. Y vamos a ver que este brazo de palanca, vamos a regresar a la imagen que tenemos aquí a la izquierda, que nos simboliza una espira, el costado de una espira. Y vamos a ver que, perdón, este es el costado de la espira, es este costado que está acá. Voy a marcar aquí. Estaríamos viendo de costado aquí, a través, si sostenemos esta espira por el centro de este costado, entonces tenemos de donde está aplicada esta fuerza 1 a este punto donde puede girar, tenemos un brazo de palanca, precisamente una distancia perpendicular a este punto, que es exactamente la mitad de esta distancia de este costado de la espira. Entonces es esta cantidad de B sobre 2. Pero del otro lado tenemos para esta fuerza 3, tenemos lo mismo, tenemos una distancia aquí de brazo de palanca de B sobre 2. Y entonces, como tenemos dos fuerzas aquí, pues tenemos que afectar esto por dos veces. Esta fuerza es doble, ¿no? Es un par de fuerzas que se genera cuando ya tienen el mismo brazo de palanca. Entonces voy a sustituir ese resultado aquí. Entonces este momento magnético es dos veces la fuerza, es dos veces el vil seno de teta. Por este brazo de palanca, que es esta distancia B. Bueno, aquí coincidió la letra con lo que teníamos como brazo de palanca. Y bueno, voy a reducir esto. Me queda esto. Y ahora voy a redibujar esta espira aquí. Y
y veo que este lado B es el costado de una espira, el costado, el alto de la espira, digamos, y esta longitud L es el largo de esta espira. Estos dos elementos. Voy a resaltarlos en otro color. Esto y esto son esas dos dimensiones de la espira. Si yo hago el producto de estas dos cosas, ¿qué obtengo? El área. El área de esta espira. Precisamente esto que acabo de achurar es el área de esta espira. Entonces, aquí tengo el área. Y si sustituyo esto en esa ecuación, pues entonces me queda que puedo determinar el momento magnético de una espira si multiplico la inducción magnética o el campo magnético que está presente en esa región por la corriente que pasa a través de esa espira, por el área que forma esa espira, cualquiera que sea su forma, y por el seno de teta. En donde ahora el seno de teta va a ser este ángulo que está marcado aquí en la lámina de la izquierda. Vemos que este vector verde, lo voy a remarcar aquí, es un vector perpendicular a la superficie de la espira, a la superficie que forma la espira o al área de la espira, y entonces ese es el vector área. Y entonces ese vector área es perpendicular a la espira, y aquí está el vector campo magnético. Esta es la dirección del vector campo magnético. Y entonces este ángulo que se forma entre el vector campo magnético y el vector área, que es perpendicular al área de esta espira, es exactamente, precisamente este ángulo teta. Entonces, de ahí proviene este ángulo teta. Y entonces, con esta expresión, muchachos, puedo calcular el momento magnético para una espira. Este es para una espira. ¿Qué unidades tendrá este momento magnético, muchachos? Si resulta de multiplicar una fuerza por una longitud, por una distancia. ¿Qué unidades tiene? Newton sobre metros. Es el producto, chécale. Producto. Fuerza Newtons por metros. newtons por metro. Que coincide con otra unidad que se llama joules, pero en este caso, como es momento magnético, solamente se expresa así, newton metro. No es lo mismo que el joule. Nada más son newton por metro. Ok. Entonces, eso es para una espira, cuando solamente se hizo un solo doblez del conductor sobre sí mismo formando esto. Pero si hacemos muchos dobleces, convertimos esto en una bobina. Y entonces esta bobina pues va a tener n espiras. Y entonces el momento magnético que se genera para n espiras pues tendrá que tomar en cuenta esta cantidad de espiras, porque cada espira contribuye con una cierta cantidad de momento. Entonces, para calcular el momento de una bobina, pues simplemente vamos a agregar el término del número de espiras. Todo lo demás va a seguir siendo igual. El campo magnético, la corriente, el área de esta bobina y el seno del ángulo que forma el área, es la superficie de esta área de la bobina, con el campo magnético. Y esto es lo que utilizamos para calcular el momento magnético de una bobina. Y las unidades siguen siendo las mismas porque resulta de multiplicar una fuerza por una longitud de un brazo de palanca. Bien, muchachos, entonces hasta ahí la teoría para para determinar este momento magnético. Decíamos aquí la parte de la derecha de la lámina me dice que este momento magnético es el principio fundamental de operación del motor eléctrico. Este es el principio sobre el que se basa el funcionamiento de cualquier motor eléctrico. Es la interacción de dos campos magnéticos. Un campo magnético fijo y uniforme que está interactuando con el campo magnético que se genera por un conductor por el que circula corriente. Interactúan
giro de esta espira, si es que le damos la oportunidad de que gire, pues la sostenemos en cierto punto para que tenga un brazo de palanca y pueda girar libremente. Entonces, de esta manera podemos convertir estos campos magnéticos en un movimiento que puede ser aprovechable. Muchachas, dudas, preguntas, comentarios. Vamos a resolver un par de ejercicios al respecto de este tema y seguiremos a lo siguiente. Dudas, preguntas, comentarios. Muchachos, Sí, yo tengo una pregunta, profe. adelante. Ahí, ese es el vector A, ¿qué es, profesor? El vector ¿Qué A tal es un si- vector, es el vector que es un vector perpendicular a esta superficie. Es precisamente, se le llama el vector superficie o el vector área, y solamente nos sirve para determinar, bueno, precisamente para determinar cuál es la inclinación de la espira con respecto al campo magnético, o del área de la espira con respecto al campo magnético. Porque pudiéramos Ah, tomar también la inclinación de la propia espira sin tomar en cuenta el vector área, pues entonces tendríamos que cambiar esta función trigonométrica por coseno. Y de hecho lo vamos a ver sí. más adelante, que dependiendo de cuál sea la situación que nos muestren en el problema, vamos a utilizar el seno o el coseno, dependiendo si se nos da la dirección del vector área, que es perpendicular a la bobina, o se nos da la dirección o la inclinación de la propia bobina o espira con respecto al campo magnético. Entonces de eso va a depender qué función trigonométrica utilicemos para calcular este momento. Ya. ¿Sí? Sí. Ay, gracias, profe. Gracias. ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a resolver este problema rápidamente de determinar el momento magnético de una espira. Aquí me faltó poner el dato del ángulo, lo agrego en este momento. Simplemente voy a poner que el ángulo es de 30 grados. Me estoy refiriendo al ángulo con respecto a este vector área y el campo magnético. Pero vamos a ver cómo resolvemos esto rápidamente. Me dice que tengo que determinar el momento magnético. Ese es este tab de una bobina rectangular que tiene 20 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho, tiene 200 espiras y recorrido por una corriente de 20 miliamperes. Se encuentra en un campo magnético de 25 por 10 a la menos 2 teslas. Podríamos hacer directamente, ir a la fórmula, meter los datos y obtener el resultado, pero vamos a ser consistentes y vamos a tratar de representar primero esto. Si tengo que representar un campo magnético que está aquí de 25 por 10 a la menos 2 teslas, la forma más fácil siempre será lo natural, que es escribir de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y entonces esta es la forma más común en la que voy a representar un campo magnético con una cierta dirección. Aquí estaría mi campo magnético de 25 por 10 a la menos 2 teslas. Y ahora tengo que dibujar una bobina que forme un ángulo de 30 grados. Bueno, que su vector área forme un ángulo de 30 grados con este campo magnético. Pues entonces tengo que imaginar que el vector área está tal vez por aquí, formando un ángulo de 30 grados con respecto a este campo magnético. Este es el vector área. Y entonces ya con eso ya puedo dibujar mi espira, o mi bobina en este caso, porque tendrá que ser perpendicular a este vector área. Ahí está. Esta sería mi bobina. Bueno, ya todas esas rayas son las vueltas de la bobina.
No es cierto, lo que pasa es que me falló el pulso. Pero bueno, ya estaría. Mi vector área con respecto al campo magnético forma un ángulo de 30 grados. Ahí está la representación de este problema. Me hace falta representar, bueno, aquí tiene 200 espiras. Eso sí lo puedo representar aquí. Pero si quisiera yo visualizar la forma y calcular el área, lo que me conviene es pues, hacer un esquema de esta bobina y representarlo, por ejemplo, de esta manera. Y decir que esta bobina tiene 20 centímetros de largo, tiene 10 centímetros de ancho o de alto. Ya está. Pero además me dice que está circulada por una corriente. Aquí puedo representar una corriente que está circulando esta bobina de 20 miliamperes. Y que después por alguna parte tendrá que salir esa corriente. Entonces ya tengo todo lo que necesito para representar este problema. Ahora sí voy a ir a resolver. Voy a recordar que la forma de determinar este momento magnético, ya se va a acabar esta sesión, muchachos. Una vez que se termine, nos reconectamos en 2 minutos y continuamos, por favor. Esto va a ser igual a NBIA. Nos vemos en 2 minutos, por favor, muchachos.